Hola, ¿cómo están? Pues este video tiene varios propósitos. El primero es que me conozcan, porque desgraciadamente no nos hemos podido conocer en el aula. Entonces quizá en algún momento del regreso pues no van a saber ni quién es el responsable de coordinar esta materia de metodología de la investigación periodística. Este mensaje yo lo estoy grabando el 18 de mayo a las 13 horas con 50 minutos. El segundo propósito es comentarles que de acuerdo con las resoluciones del Consejo Técnico de la Facultad de su pasada sesión del 13 de mayo, determinaron que nuestras actividades, digamos presenciales, sabatinas, se van hasta el 29 de agosto. Es decir, yo ya les había enviado en mi comunicación del 17 de abril una relación de esas fechas que estaban previstas para nuestra actividad y la última fecha que se anotaba era el 1 de agosto. Pero se agrega la fecha del 15 de agosto y la del 29 de agosto. De esta manera, pues como ha sido una tradición dentro del sistema abierto, se realizarían 10 sesiones presenciales, 10 asesorías presenciales, pero pues con esto de la contingencia no va a ser posible. Ese sería la segunda razón de mi comunicado. La tercera razón tiene que ver con la actividad que necesitamos realizar. Ustedes ya estuvieron al tanto de los contenidos que se presenta en ese libro de la UNESCO de la investigación a partir de historias. Como ustedes han notado, si han seguido revisando ese material, la última parte o los últimos capítulos se refieren más bien a la redacción de todo aquello que ha sido recopilado, de todo aquello que ha sido investigado. Y yo les propongo entonces lo siguiente. Si es necesario que lean esa información porque les va a ser de mucha utilidad, pero ya no vamos a trabajar con este libro de manera de presentar controles de lectura y demás. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: contrastar esto que nosotros hemos visto desde el punto de vista teórico con algunos trabajos publicados. En particular yo me referiría a los reportajes. ¿Por qué? Pues porque el reportaje es el género en donde de una manera mucho más puntual, de una manera mucho más significativa, vemos los resultados de la investigación. Yo no quiero decir que sea un género exclusivo. Por ejemplo, muchos grandes columnistas son grandes investigadores. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, pues un periodista como Manuel Buendía no era nada más un gran periodista, era un gran investigador. Por eso lo mataron, porque los hallazgos que él tenía de las investigaciones que realizaba, pues apuntaban a ciertos intereses de políticos, de personas relacionadas con el poder que estaban teniendo una gran cantidad de tratos con el crimen organizado, en particular con los grupos del narcotráfico. Y estamos hablando que él fue asesinado en 1984, de tal manera que la historia ha venido como que a comprobar que mucho de lo que él había investigado y que empezaba a publicar, pues era cierto. Bien, entonces, la columna se basa también en muchas investigaciones, pero también hay un abuso, sobre todo del poder, por utilizar a los columnistas como una especie de mercenarios
para dar a conocer información. Y esto lo estamos viendo mucho en estos días. Es decir, ese pleito que hay entre el poder político y los medios de comunicación está basado justamente en esta práctica que no es nueva, pero que ahora sí es como pandémica, para utilizar los términos que están de moda, en donde muchos de los columnistas aprovechan su nombre, aprovechan su espacio para filtrar información. Entonces muchas veces es el resultado de las filtraciones lo que nosotros llegamos a escuchar, a leer, a tener como si fuera información, aunque en realidad no lo sea del todo. ¿Ya? Bueno, entonces yo les pediría de favor que buscaran de acuerdo con sus gustos, de acuerdo con sus aquellas situaciones que a ustedes les llaman la atención, que busquen los materiales que reúnan estas características de investigación. Durante muchos años la revista Proceso ha sido la que nos ha dado a conocer las grandes investigaciones periodísticas que apuntan hacia determinados intereses o hacia determinados conflictos de intereses. Yo les voy a enviar o voy a poner en el área correspondiente de nuestra aula de Classroom la revista Proceso de manera, digamos, su versión virtual. Espero que les sea útil para esta tarea. Pero recuerden que lo que yo les digo es en función de las sugerencias que puedo hacerles. Los que finalmente determinan qué hacen, qué consultan, qué leen, pues son ustedes, porque ustedes también tienen un cúmulo de información importante, porque ustedes están en una etapa extraordinaria en cuanto a que han recibido en su formación universitaria, pues una gran cantidad de trabajos, una gran cantidad de autores, una gran cantidad de propuestas que pueden ser aprovechadas por ustedes mismos. En estos días también asistimos a reportajes que han hecho medios extranjeros, sobre todo información relacionada con el COVID-19 y cómo esta información ha generado escozor en el poder político de nuestro país. De igual manera, les pido de favor, sobre todo porque se acercan las vacaciones, que serán del 6 al 26 de julio, que vayan buscando los materiales, libros que son resultado de una investigación periodística. Yo les sugerí en las primeras sesiones, si mal no recuerdo, en la primera sesión, les sugerí una lista de los materiales susceptibles de ser considerados como productos de investigaciones periodísticas. En esta ocasión mencionamos a los demonios del Edén de Lidia Cacho, un trabajo que se titula, un libro que se titula Solo Periodismo de Vicente Leñero, uno de Ricardo Rafael que es El Hijo de la Guerra, que está basado en una entrevista de Diego Enrique Osorno, El Cártel de Sinaloa, que Diego Enrique Osorno es un gran investigador dentro del periodismo. El trabajo que hizo un grupo de reporteros de la investigación del grupo de Aristegui, que dio como resultado la Casa Blanca de Peña Nieto. También uno que hace un grupo de periodistas que da como resultado el libro de la estafa maestra. El extraordinario trabajo de investigación periodística con un tratamiento literario que Jorge Volpi hace en una novela criminal. La noticia de un secuestro, que es un clásico de Gabriel García Márquez, del periodista alemán Günter Wallraff. Hay varios libros, yo aquí anoté o les comenté del periodista indeseable y de Cabeza de Turco, que serían así como los más
emblemáticos de la labor de investigación que hace este periodista alemán, de Anabel Hernández, que es también una gran investigadora en temas que tienen que ver con el narco. Ella tiene una obra muy reconocida que es la de Los Señores del Narco, que yo les recomiendo que lean, pero es un libro muy extenso. Y últimamente, el año pasado, dio a conocer un libro que se titula El Traidor, que es pues la declaración del Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, el hijo que se encuentra preso en los Estados Unidos y que nos da información pues muy interesante de las relaciones que hay entre los grupos del narcotráfico, en particular del cártel de Sinaloa, con el poder. Y una egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que yo tuve el privilegio de que fuera mi alumna hace algunos años, Lidiet Carrión, en el 2018 publicó un libro que se titula La fosa de agua, que también está respondiendo a las necesidades de investigación de una serie de feminicidios en contra de jovencitas en el Estado de México. Pues esto es lo que les puedo comentar. Terminaría para hacer una relación con el hacer periodístico de esto que les estoy diciendo, como el maestro Julio del Río Reinaga, uno de los primeros estudiosos del periodismo en nuestro país, que llegó a ser varias ocasiones coordinador de la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que llegó a ser director de la propia facultad, don Julio del Río ya muerto, marcaba 3 puntos en la historia del periodismo. Entonces, él decía que cuando surge la actividad periodística, lo que abunda, lo que predomina es el periodismo de opinión. En los medios impresos o las diferentes manifestaciones de ese periodismo, estamos hablando de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, son básicamente impulsores de ideas, impulsores de ideologías. Posteriormente, y él lo sitúa más o menos desde la Primera Guerra Mundial hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 40, 50 años, donde predomina un periodismo informativo. La nota informativa, el periodismo como una actividad que trata de ser objetiva, es lo que va a imperar en las publicaciones. Y a partir de 1945, 1950, Julio del Río habla del periodismo de interpretación. Entonces dice, ya no nada más es importante dar a conocer qué suceden los hechos, sino explicar la importancia de esos hechos. Y por eso el reportaje se va a convertir en el género propio, en el género más acabado para poder dar a conocer este tipo de investigaciones. No lo relaciono no lo señalé en esa lista de materiales, pero pues uno de los grandes trabajos de este periodismo que interpreta los hechos es la obra, está calificada como una novela, pero es un trabajo de investigación, es un relato de no ficción de Truman Capote y A Sangre Fría. Yo estoy seguro que ustedes, pues en algún momento de su formación, se han acercado a este tipo de materiales que son extraordinarios en cuanto a su confección. Y a nosotros, más que interesarnos lo que dicen, nos interesa cómo lo dicen y nos interesa rescatar qué hace el periodista o qué hace el equipo de periodistas para poder dar como resultado ese tipo de materiales. Pues hasta aquí me reitero a sus órdenes y ustedes tienen mis datos de contacto para estar en comunicación permanente. Hasta luego.